La daga de la suma es la suma de las dagas. ¿Y esta cómo se demuestra? Fíjate que la daga de una composición es la contraria, la inversa de esa composición. Digamos que la daga solo tenía una línea y ¿Okay? Lo otro, adana, ja. ¿Cómo se demuestra que adana, ja? Y uno empieza ahora a jugar con estas cosas. Esto es lo que hay que acordarse. Vamos a ponerle el plan acá. Exacto. Yo quiero demostrar que para demostrar esto, la única herramienta que tengo es esta. Por lo tanto, ahora yo lo que hago es lo siguiente. Si coloco yo digo que adana es C. ¿Ok? Entonces eso me queda y ahora voy a devolver quién es este. Es decir, este que está acá es y este que está acá pero este que está acá lo voy a devolver a quitarle la daga, es decir, este que está acá es ¿por qué? Porque yo igualo esto a esto, que significa cambio los vectores, quito la daga y conjugo, cambio los vectores, quito la daga y conjugo. Por lo tanto, lo que terminé haciendo es que esto es igual a esto y por lo tanto a daga igual a daga. ¿Por qué? Porque tengo el mismo sándwich. X por acá, X por acá, Y por acá, Y por acá. A es esto que está acá. Es un jueguito. ¿Cómo se demuestra ahora que son las mismas herramientas, ¿no? no hay otra? No hay otra.
este que está acá es X. A ver. ¿Ok? Ese es esto. Y ahora esto es, por definición, volteo los vectores, conjugo y le quito la daga a lo que tenga el centro. Este que está acá va a ser ¿Por qué? bueno, porque es un operador que lleva vectores de nosotros. Entonces lo puedo cambiar con esto. Y si yo cambio con esto, pues sencillamente ahora este es ¿sí o sí? Volteo los vectores y conjugo de conjugo, o sea, me va al conjugo y pongo la dada. Pero tienes X'. Bien. Esa es la forma de jugar con esto. En conclusión, tú cambias Conjugar y voltearlos. no. Conjugar es cambiar de un número complejo y por menos i. Multiplicar por menos y un número complejo. No. Si tú multiplicas por i un número complejo, te cambia la parte real y la parte imaginaria. Okay. O sea, un número complejo es a más ib. El conjugado del número complejo es a menos ib. ¿Por qué al conjugar se voltea así? Entonces, ¿cómo la cosa? ¿Por qué al conjugar? O sea, cambia de vector a... Bueno, porque eso fue lo primero que te dije. O sea, esta es tu caballito de batalla, no hay otra. Y incluye tres cosas. Ah, ¿Ok? Incluye, paso las A, le quito la daga. Volteo los vectores. El X lo convierto en forma, el X lo convierto en vector y el Y en forma. Y le llamo los conjugo. ¿Y eso para qué fue? Fue para que mi producto interno se preservara. Yo lo saqué del producto interno. Esta es mi definición de producto interno. Y yo tengo derecho a hacer un producto interno entre un vector de salida y una forma de llegada. Operativamente, lo que le estoy diciendo es tú cambias get por graph, ¿de acuerdo? Obras, ¿por qué? Ahora, ok, lo que te dé la gana. Cambias los números por sus conjugados y cambias los dagas por sin dagas. Estos platos lo que te he construido es cuál es el operador asociado a uno que va de espacios vectoriales. Este nuevo operador, que es el conjugado, va entre espacios de forma. Obviamente, el orden de los factores tienes que invertirlo. Por ejemplo, este es un proyector. Cuando tú dagueas, cambias formas por vectores y chao pescado.
Cuando apuñalas. cuando apuñala. Sí, la pregunta mía era de dónde había salido el concepto de apuñalar o de daga. El concepto de apuñalar o de daga sale de construirte un operador adjunto, un operador dual. Yo tengo un operador, es el que va entre espacios vectoriales. Tu operador daga va entre espacios duales. Ah, ok. De ahí sale el concepto de apuñalar. Ahora yo tengo un operador que va entre vectores y un pariente de este operador, que es el apuñalado, como dicen ustedes, de ese operador. Ese operador apuñalado va de formas en formas. Y esas formas corresponden a el Pero es que esa es la parte asociado. importante. Claro, Que formas de acá, de B1 asterisco. Están asociadas. Este es el dual de B1. Exacto. Este es el dual de B1. Yo lo que te estoy construyendo es el operador que te va entre el dual de B1 y el dual de B2, siendo A el operador que va entre B1 y B2. Empezamos con un espacio vectorial y llevamos 4. No, pues te damos jerarquía. Profe, cuando hablas de Sí, falta generalizar. se nos explica con un número cualquiera, Ajá. pero Claro, como que esto es sí. generalizable, también habrían matrices complejas. Sí, claro. Fíjate, yo te estoy diciendo acá, ahora, para seguirte la tabla de los operadores, te voy a decir qué cosas son operadores míticos o autoadjuntos. Operadores míticos o autoadjuntos serán aquellos en los cuales el apuñaleado es igual al sin apuñalar. Es decir, el daga es igual a A. Pero, ¿En serio? claro, por definición sabemos que X, Y, si daga, cuando lo pasamos, lo llevamos, lo llaman XY, sino que X. ¿Por qué? Ah, no, sí. X, operador Y, es igual al D. Caballito, Operador X, No, es lo mismo. Tú estás diciendo que A, daga y A son lo mismo. y esos son los herméticos. O sea, el mismo operador No, que va es decir, cuando ustedes se y encuentren. eso era lo mismo, sería lo. No. Cuando ustedes encuentren un operador que lo daguean, que todavía no saben qué es daguear, en términos operativos, es transponerlo y conjugarlo, si es una matriz. O sea, cambia los elementos y además lo conjuga porque es una matriz compleja. Pero bueno, todavía yo estoy en el espacio abstracto de operadores. Si A daga es igual a A, tengo un operador hermético. Esa vaina funciona en los dos espacios. Bueno, esa vaina Entonces, efectivamente, esa vaina funciona. El A te lleva vectores en vectores, pero el A también te lleva formas en formas. Eso significa que los B y los B y los B duales No. son especiales. No, ellos no son especiales, especiales del operador. O sea, vuelvo otra vez Claro. a todo lo que hemos visto. ¿Por qué funciona para los dos? Te repito la construcción Claro, lógica del claro. asunto. Tú tienes un espacio vectorial con un producto interno, construyes tu espacio dual. No tienes operadores, tienes una propiedad de tu espacio vectorial que es el producto interno con el cual construye tu espacio dual. Te quedas tranquilo. Después de eso, yo me metí con el cuento de cosas que son formas lineales que te llevan vectores en números. Bien. Ascendí en la jerarquía y te dije ahora operadores que te llevan vectores en vectores. Perfecto. Y entonces me pregunté, ¿y qué pasa con mi espacio dual? ¿Cuál es si mi operador A me lleva vectores en vectores, ¿quién me lleva formas en formas? El daga, el adjunto de A. Bien. Pero en la vida me tropiezo con un adjunto que es igual a él mismo. Bueno, chévere. Te tropezaste con un tipo que tenía pinta de anaranjada y verde. Ese otro es diferente. Normalmente uno no tiene pinta de naranja y verde, pero es que lo tenía. ¿Qué ventaja puede tener ese?
El hermético. El hermético tiene una tremenda ventaja, Claro. que es lo que te estoy diciendo. Es un operador que se parece a un número real, porque el número real, el conjugado, es el mismo. Entonces este es un operador que tiene esa factura. La verdad, te adelanto el trailer de la semana que viene, los operadores herméticos tienen autovalores reales. Los operadores herméticos tienen Autovalores reales. Los lambdas son reales, pues, Los autovalores. Si yo tengo una ecuación de autovectores, que es el operador por el vector igual al lambda por el vector, si son proporcionales al vector, ese lambda, si mi operador es hermético, es real. Pero el lambda es una escalada. Es un número, claro. Claro, lo que pasa es que ¿Puede ser complejo o...? sí, puede ser complejo o no. Tú tienes esto en general, esto se llama una ecuación de autovalores. Que lo que te está diciendo es que este es un operador muy especial. Te lleva un vector en un vector proporcional al mismo. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Bueno, porque me da la gana. Eso parece como una base, ¿no? No es una base. Esto es un vector que te lo lleva a un vector. Lo que pasa es que esta es una forma muy particular de operador lineal que te lleva vectores en ellos mismos multiplicados por un número. Ese número puede ser real o complejo. Si A es hermético, este es Ese es real, sí. Esa es la fortaleza del hermético. Y esa es la fortaleza del hermético. Y en el caso, que es el común de ustedes, que tu operador sea un operador real, es decir, que no sea un operador complejo, tu hermético se llama, que es una matriz simétrica. Las matrices simétricas son representación de un operador hermético real. Y una matriz simétrica es chévere, porque una matriz simétrica tiene todo, tiene menos números, tiene la diagonal superior y la parte triangular superior y la diagonal. No tiene todos los números, porque la triangular inferior es igual a la triangular superior. Entonces te lo quito. Pero eso es para después, esa historia de la semana que viene. Y no contento con seguirme complicando la vida, les presento a operadores unitarios. Un operador unitario es aquel que el DAGA es el inverso. Bueno, Es decir, Es fácil. ojo, en términos computacionales, el DAGA es muy fácil, porque lo que tienes que hacer es transponer y conjugar. ¿Ok? Y los operadores unitarios son muy fáciles, porque el número de operaciones que tú tienes que hacer para invertir una matriz es bastante. ¿Ok? Tienes un determinante, tienes los cofactores, tienes un lío ahí que tienes que ver. Sin embargo, si tú descubres que tu matriz es unitaria, tu inversa es la transpuesta. Wow. Y transponer es chévere, porque transponer Claro, eso no tiene mayor. es un cambio de índice hinchado, no tiene operación. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta, antes de meter en máquina como un animal, que la gente se construyó. Pero se hizo famosa a mediados del siglo pasado, las matrices herméticas y los operadores unitarios, porque hubo la ruptura, hubo la incorporación de la mecánica cuántica para describir la realidad. Y la mecánica cuántica resulta que había dos imágenes que estaban compitiendo. Una cosa que se llamaba la imagen de las matrices, que era Heisenberg, y otra que se llamaba la imagen de la ecuación de Schrödinger, que era Schrödinger. Hasta que un tipo, de esos que hay que matarlo chiquito, porque si no, no te deja nada para hacer, que se llama John von Neumann. Se llamó John von Neumann. John von Neumann, además, es el primero que se dio cuenta que tú podías hacer cálculos con números unos y ceros, que tú podías multiplicar, sumar, dividir, y eso iba a hacer que la computación avanzara. Ese fue el primero. Y el tipo se dio cuenta que si tú construyes un espacio de operadores, tu espacio de operadores te representa funciones, matrices, o te representa funciones. Y el tipo lo que dijo, mira, no se peleen más, usa la misma representación. Y la pelea que había era
Está bien, tú me inventas que mi operador es complejo, pero no soy tan pendejo, yo estoy midiendo cosas. Estoy midiendo transiciones de electroncitos entre un nivel y otro. Y esas transiciones son números que yo tengo. Entonces el tipo le dijo, no, lo que pasa es que los operadores que son físicamente chéveres, bonitos, son operadores herméticos. Y las medidas que tú tienes son los autovalores de eso. Y con eso cerró el cuento. Entonces, esa es la importancia de los operadores herméticos, que su respuesta conjugada es igual a ellos mismos. Y la importancia de los operadores unitarios es que su respuesta conjugada es la inversa. Pero entonces tiene algunas cosas. Respuesta conjugada, ellos mismos, Es la inversa. son mismos. No, si la respuesta conjugada de un operador es el mismo, entonces ese es un operador hermético. Y si Y es como dice. conjugada es la inversa, es unitaria. Ah. Y entonces tienes una serie de subproductos, como que si tú haces el producto interno de los vectores y formas transformadas, estos dos, es el mismo producto interno que, ojo, si este es un operador unitario, ¿no? Eso es lo que es. Si tú te vas de aquí hasta aquí con un operador unitario, tú te vas de aquí hasta aquí con el DANA. Claro, el inverso de ese operador. Ya voy, porque es unitario. Sí. Tienes razón, perfecto. Entonces, si yo hago el producto escalar, si yo hago el producto interno entre este y este, es decir, entre vectores y formas de mi espacio de llegada, mi forma transformada transforma con U dada. Cambió el tilde por U dada Y. Y luego el X, tilde o prima, lo cambio en UX. Pero como son unitarios, esta basura es la identidad. Y como esa basura es la identidad, lo que estoy diciendo es que el producto interno entre este y este es el mismo producto interno que entre este y este. Es decir, que los operadores unitarios conservan el producto interno, conservan la norma, conservan la distancia. ¿Okay? Porque puede ser que mi operador lo que haga es que me cambie la distancia entre los vectores. Puede ser que mi operador lo que haga es que me cambie la norma de los vectores. Mi operador unitario no me hace eso. Y sí, pero un operador hermético no me conserva el producto interno. Un operador unitario sí. Un operador unitario, si el producto de dos operadores unitarios es unitario. Y es papaya porque tú dices, este producto daga por este producto. Pero hacer la daga es invertirlo y daguearlo. Pero cuando tú inviertes y dagueas, esto es 1 y esto vuelve a ser 1. Chao. Lo otro que hacen los operadores unitarios es que bases, la base de acá es exactamente la misma base de acá. Bases ortogonales de acá y de acá, porque conserva el producto interno, son las mismas bases que de acá y de acá. O sea, son como más universales. Digamos, es un operador bonito. Ah, La base La base de los espacios de llegada, ajá, hace el producto interno y ese es ortogonal, porque tú dices que esa base es ortogonal, chévere. Si esa base es ortogonal, ahora
sácale la transformación a esta, es udaga, este primero es u tilde EJ y este segundo es EJ udaga. Pero esto es unitario, por lo tanto se desaparece. Cuando se desaparece, ahora tiene, como este era delta IJ, ahora este también va a ser delta IJ. Es decir, bases ortogonales van a bases ortogonales. Entre los dos de llegada. Entre los espacios de salida y llegada, ambas dos. O sea, tú tienes okay. este y este, entre este y este hay una base ortogonal. Esa base ortogonal te vino de este y este, es la misma. Pero no sé si estoy un poquito perdido. ¿Ahí lo que se hace es trabajar la misma base en ambos espacios? ¿O pasar una base al otro espacio? Pasar una base al otro espacio, porque eso es lo que estás haciendo acá. Mira, tú estás haciendo acá, esta es la base de los espacios de llegada. Estas son los vectores del espacio de llegada, que son las formas del espacio de llegada. Pero este que está acá es esto que está acá, porque lo transformaste a través de un operador. Y este que está acá es este que está acá, porque lo transformaste a través de un operador. Este que está acá es la identidad, porque es un operador unitario. Entonces, como este era una base ortonormal, esta también va a ser una base ortonormal. Y la conclusión es que yo estoy aplicando, estoy transformando, estoy llevando bases ortogonales en bases ortogonales. Entonces ya sabemos lo que son operadores elípticos, operadores unitarios. Ahora voy con funciones de operadores. ¿A qué me refiero yo con funciones de operadores? Estamos corriendo mucho. Estamos corriendo mucho. Ustedes saben qué cosa es coseno de pi cuarto. ¿Okay? Esto es pi de 2 sobre 2. Pero ahora yo les quiero que ustedes me calculen yo les mostré cómo las matrices son operadores. ¿Okay? Entonces ahora quiero el coseno de un operador. Que ahora es otro grado, que es un poco lo que decía Gilberto. Estamos construyendo operadores y los operadores son funciones porque te aplican un espacio en otro. Ok, está bien. Pero entonces ahora te voy a construir funciones de esas funciones que tú tenías. Y la manera de hacerlo es acordándome de un polinomio, que es por donde tú lo mencionabas. Un polinomio es este. ¿Okay? Son coeficientes. A por x a la 0, A1 por x a la 1, A2 por x a la 2, A3 por x a la 3 y n que son patéticos. Pero yo me puedo inspirar en esta construcción y armarme un polinomio de operadores en donde A por A a la 0, que es la identidad, por eso no está, A a la 1, A a la 2, A a la n, en donde lo que voy a tener, igual que acá, es una suma de coeficientes de A no va. No, sí va, ese es el coeficiente. Y en el caso de una función, vimos cómo expandir una función en series de potencia. Eso es
Es decir, vimos que como esto lo vimos. A partir de las potencias son una base. Y como son una base de un espacio vectorial, yo podía expandir mi función, que es un vector, en términos de vectores base, porque las potencias son linealmente independientes. ¿Verdad? Eso fue lo que vimos. Taylor lo que te da a ti es la receta para tú encontrar quiénes son las componentes de este vector a lo largo de cada uno de los vectores base. Lo que nos enseñaron por allá en alta y la media es la expansión de esto alrededor de cero va a ser la evaluación de la función en cero más la derivada de la función en cero por x más la segunda derivada en cero por x al cuadrado y dele que son pasteles hasta el final. Esa es la manera como tú... Y esos fueron los dibujitos de aquellas aproximaciones que nosotros vimos. ¿De acuerdo? Bien, yo voy a hacer exactamente lo mismo con los polinomios. Es decir, yo ahora voy a definir la función de un operador como el desarrollo, así entre comillas, en Taylor de un operador por las derivadas de la función esa que tienes ahí. Ahí vimos que Taylor era medio malo para aproximar que el Legendre era mejor. Era malo cuando tú lo recortabas. Claro, claro. Si tú no lo recortas, si tú lo continúas hasta infinito, no hay ningún problema. Aquí yo estoy utilizando dos analogías. La primera es que si yo puedo expresar un polinomio así, yo puedo expresar un polinomio de operador así. Pero entonces ahora yo estiro el chicle y digo, pero lo que pasa es que yo siempre puedo expresar una función así. Por lo tanto, mi chicle va a ir ahora a decir así, y voy a escoger Taylor para expresarlo porque yo sé la receta de los coeficientes. Entonces mi función esta que está acá, derivada entre n factorial, y aquí va a ir mi operador. El operador n veces. Exactamente. Estoy componiendo n veces la aplicación de mi operador. ¿Por qué la potencia es lineal? ¿Por qué? No, porque sencillamente esa es la manera como yo lo construyo. Una vez lo aplico, dos veces lo aplico, tres veces lo aplico, es a cubo. Cuatro veces lo aplico, es a la cuarta. Lo aplico 0 veces, es la identidad. Lo aplico una vez, es el mismo operador. Pero ¿dónde te quedaste? Buenos días. Bueno, voy para arriba. Buenos días. Yo me quedé en buenos días. ¿De cuándo lo entiendes? De que digo buenos días, A ver, sí, pero te repito acá. ¿Okay? Voy con la analogía. Esto es un polinomio, chévere. Inspirado en este polinomio, yo me construyo este operador. ¿Okay? En donde, como decían por ahí atrás, a a la n es n veces aplicado a. ¿Listo? Pero, entonces, como yo no puedo hacer esto, yo puedo hacer esto también. Es decir, vamos a construirme un desarrollo por Taylor de esta función. El desarrollo por Taylor es una forma, yo tengo la manera de sacar el coeficiente a partir de las derivadas n veces de las derivadas de mi función. ¿De acuerdo? Esta es la manera como se tiene Taylor normalmente.
como esto me inspira, como esto es un polinomio infinito, en donde yo conozco cuáles son los coeficientes, porque esa es la receta que me da Taylor, yo ahora digo, chévere, porque yo ahora me puedo construir la función de un operador. La función de un operador va a ser las derivadas de ese operador, ¿de acuerdo? Y expandido así. Yo no como deriva un operador. No puede dar la función. Este que está acá, el coseno, ¿ok? Es 1 más derivada del coseno es el seno evaluado en 0, ese 0. Segunda derivada del coseno es el menos coseno evaluado en 0, es 1, chévere, por el operador. Que siempre se evalúa en cero. Ok, 1 la identidad. Ok, después 1 por el operador. Ok, el mismo. Si tú vas a expandir el coseno con esta receta, ¿Siempre se evalúa en cero? tú vas a expandir el coseno con esta receta, esto es 1 menos x al cuadrado entre 2 más x a la cuarta 4 factorial menos x a la sexta 6 factorial. Este es el cero. ¿Por qué? Porque la primera derivada del seno, la primera derivada del coseno es el seno, evaluar el seno, chao. ¿Okay? La segunda derivada del coseno es la primera derivada, que es el seno, por la otra derivada, que es el coseno, es el menos coseno. Cuando lo evalúo en cero, vale 1, qué lindo, me queda el x cuadrado. ¿Siempre se evalúa en cero? Siempre se evalúa en cero, esa es la gracia, esa es la receta que te está dando Taylor. Sí, porque lo estás expresando así. Y acá, Y X en este caso es la Están por el menos coseno. El menos es por menos coseno, ¿no? por ahí te va. ¿Okay? Entonces fíjate, es la función, tú quieres calcular el coseno de una matriz, te tiene que dar una matriz, y es una serie infinita de potencias de esa matriz. Es una serie infinita de potencias de ese operador. O sea que lo que uno hace para calcular eso es calcular una aproximación de la serie, ¿no? O sea, tomar la serie y cortar. Obviamente a ti te va a dar pereza y vas a cortarla en algún nivel. Ok. Ya ves, a esto nuevo de función del operador, a eso también se le aplica todo lo de la data y eso. Claro, porque es un operador. Claro, tú ahora puedes tirar esto, pero es una matriz real, y entonces si le vas a sacar la dar, porque esto es un operador, lo que pasa es que esto es un operador, y todo lo que hemos visto son operadores. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que tienes que desmenuzarlo en una serie. ¿Ok? Y hay cosas como sutileza. Fíjate que como A y B normalmente no conmutan, porque A por B no es igual a B por A, entonces cuando tú hagas E a la A por E a la B, fíjate, E a la A aplicado a un vector es este mamotreto que está acá, es decir, 1 más A, aplicado al vector. Entonces tú tienes que aplicar aquí, aplicar aquí, aplicar aquí, aplicar aquí y ver qué te da. En una serie infinita tienes que ver
Si converge, qué sé yo, pero eso es otra cosa. Y para terminar, ¿Qué es? ¿Era la exponencial de la prueba? exactamente, ¿cómo? No, o sea, el Euler, El Euler, José no toca las derivadas, el Euler es lo mismo sin derivadas. claro, porque el a la X es, la derivada primera vez es E a la X, la derivada segunda vez te da E a la X, la derivada tercera vez te da E a la X. Si estas cosas que están acá, si es E a la X, te queda E a la X. Y cuando lo evalúas en cero, te da 1. Bueno. Bien. Hay que tener cuidado porque si los operadores no conmutan, no es lo mismo hacer E a la A compuesto con E a la B que E a la B compuesto con E a la A. Que lo que uno quisiera es que se cumplieran las cosas así, que E a la A compuesto con E a la B sea esto. Esto es lo que uno quisiera, porque lo que hago es que replico las mismas cosas que me pasaban con numeritos, ahora me pasan con operadores, pero la vida no es tan fácil. Solamente cuando conmutan los operadores, entonces tú puedes hacer que el E a la A es igual a E a la B por E a la A y es igual a E a la A más B. Solamente si conmutan. Si no conmutan, te fregaste. En general, es esto. E a la A compuesto con E a la B es E a la A más B por un medio de conmutador. Claro, si conmutan, esto es 0 y esto es 1. Te da una primera. Para que se quede Jairo, entonces vamos a rematar. Ahora, no concepto. Para que veas que eso sí es lo que a mí me gusta, eso sí es sencillo. Bueno, perfecto, ya lo tiene. Vamos a ver. Entonces, si esto es así, vamos a hacer una cosa ya que estamos en esta. ¡Ay! Es un salto muy grande. Vamos a hacer esta. Vamos a calentar a utilizar el cerebro un poquitico. Vale, vale.